Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito y el día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda y además los invita a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en Twitter, @Por Escrito _. Pueden seguirnos también a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o a través de Spotify Por Escrito también. Recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche tenemos una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Mandamos saludos, por supuesto, al Claustro de Sor Juana, a la Náhuac Mayab. Mi querida Ceci. Mi querido Juan Carlos. Estábamos pensando cambiar el nombre de una sección de este programa. Sí. ¿Recuerdas? Dinos qué forma tiene tu biblioteca. Circular. Circular. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un pretexto que a Juan Carlos y a mí nos gusta mucho, que es este espacio en donde hay un montón de amigos que están dispuestos a contarte toda su verdad. Y ese espacio maravilloso son las bibliotecas. Y específicamente podríamos pensar que este es un concepto pues muy contemporáneo y está cambiando el concepto de lo que es la biblioteca. Y quisiera también referirme muy especialmente a la Biblioteca de Alejandría, mi querido Juan Carlos. Sí, que creo que va a ser el gran pretexto del día de hoy, sin dejar de hablar quizá de otras bibliotecas. Han cambiado mucho. Muchísimo. Pero me gusta cómo lo dices. Es un lugar lleno de amigos que están dispuestos a decirnos su verdad. Eso es entrañable. Sí, Eso no hay secretos. Increíble, no te van a ¿no? dejar secretos. No hay manera de guardar secretos ni aunque nos quieran engañar en la misma obra. Y es que así son las bibliotecas. Pienso en quizá las bibliotecas más antiguas, cómo había que hacer un acumulado de piedras. Sí, imagínate. Después las bibliotecas tenían un acumulado de pieles. Sí, también. Después de papeles. De pergaminos, Juan Carlos. De pergaminos. Y el día de hoy, por supuesto, siguen vigentes estas bibliotecas de papeles. Sí. Por fortuna. Pero también tenemos otro tipo de biblioteca, que es la biblioteca virtual. Sí, claro. Y fíjate que hay muchos espacios de biblioteca que ya se convirtieron más que en un espacio en donde te vas a encontrar muchos libros, vas a encontrar un espacio para estudiar, vas a encontrar un espacio para escribir, vas a encontrar un espacio de silencio. A mí, y ya lo saben todos los que me conocen, a mí me gustan las bibliotecas que tienen libros físicos, pero me encanta la posibilidad de que a partir de un link me pueda meter a la biblioteca de Oxford o a la de Harvard o a la de Yale o a la de Princeton o a donde yo quiera con un acceso. Eso también me parece muy virtuoso. Yo siempre estuve muy escéptico de comprar un Kindle. Porque me gusta el libro físico. Pero también es cierto que para viajar y llevarte tus libros y luego no quieres solo leer uno, no vaya a ser que se me vaya a acabar. Casi nunca acabas los libros cuando te los llevas de viaje. Muchos pueden regresar sin haberlos tocado siquiera. Sí. Y resulta una herramienta fantástica. Claro, hay que saber qué se puede leer mejor en papel y qué se puede leer mejor de manera virtual. Y creo que si vamos aprendiendo eso puede ser muy gozoso. Creo que también es muy justificable tener las bibliotecas en casa. Yo he podido ver la redondez en dos sentidos, no solo física de la biblioteca de Ceci, sino que además redondea la biblioteca que tenía Michel de Montaigne, porque resulta que son réplica, pero no sabía. Yo no lo sabía y fue algo muy lindo que en algún programa Juan Carlos me platicó de un ensayo en donde Montaigne contaba sobre cómo estaba su biblioteca, que era una biblioteca como en un torreón,
redonda y desde donde él podía ver todo lo que sucedía a los alrededores, como para eso eran los torreones, ¿no? Pues mi biblioteca también es redonda y está en un torreón y me encantó pensar en eso y sí está, esa biblioteca, yo creo que todas las bibliotecas tienen como sus duendes y en la mía hay un chorro, porque de repente aparecen libros que yo no sabía que existían o de repente, se empiezan a reproducir como por generación espontánea y es una gozada. Claro, el que entre a mi biblioteca, digamos, a principio de semestre va a decir, qué biblioteca tan bien ordenada. Si ustedes al final del semestre van a decir, pero qué caos es esto. Y ahí escribo también. No, bueno, a mí me pasa al revés. La biblioteca nunca va a estar ordenada. Siempre estoy moviendo. Por ahí escribí un cuento de los montones de libros que hay en la biblioteca y se van modificando, van cambiando. Y creo que es parte de las bibliotecas, es que están vivos. Los libros se mueven y se Sí, tienen que mover para revelarse o se tienen que esconder porque no es el momento adecuado estoy de todavía. acuerdo. Eso es muy interesante también. Y bueno, por otro lado, ¿quiénes son los que tenemos biblioteca? Pues los que gozamos de este saber. Y aquí me gustaría remitir a una biblioteca anterior a la Biblioteca de Alejandría, a la que hago mucha alusión siempre, que es la Biblioteca de Arzubánipal, Ujú. que es el, digamos, rey de Babilonia que le ha pedido a mm, sus heraldos, porque no son bibliotecarios todavía, que acumulen y busquen estas piedras que tengan contenidos de fórmulas mágicas, de fórmulas rituales, de obras literarias, aunque todavía no se conocían como tal, y llegó a tener un acumulado bastante grande, imagínense todo esto en piedra. Sí. O sea, la primera biblioteca de la humanidad era de piedra. Y luego todo este trabajo tan maravilloso, creo que también un poco egocéntrico y ególatra de Ptolomeo, que es este faraón del antiguo Egipto, que fue el que, digamos, como el patrocinador de este grandísimo proyecto de la Biblioteca de Alejandría y cómo él empezó a acumular pues un gran acervo de obras, no solamente en lengua egipcia, sino también en hebreo y empezó como en griego también, como a tratar de acumular un acervo que sirviera a las generaciones futuras para consulta. Tristemente, ¿qué le pasó a la biblioteca? Bueno, como supongo que la mayoría sabrán, pues esta biblioteca se quemó. Sí, qué pena. Aquí, claro, y en las conversaciones nos vamos a dar un festín de opiniones de qué pudo haber pasado, qué pudo haber provocado el incendio de la Sí. Biblioteca de Alejandría. Y podríamos acusar a Ptolomeo de haber sido demasiado soberbio. Ujú. Es una manera, también es como aunque lo de la Torre de Babel es mito, y este no es mito, Este no. me parece que hay una similitud interesante, ¿no? Acumulamos tanto conocimiento que lo terminamos perdiendo de tanto buscarlo. O de repente, Juan Carlos, y eso le pasó a Ptolomeo y nos puede pasar algunas veces a nosotros, tenemos tantos libros que están nuevos y que nunca se llegaron a tocar y de repente dices, bueno, ¿es un acto de acumulación eso? ¿O fue verdaderamente el acervo que se esperaba para las siguientes generaciones? Es una pregunta interesante. Me hiciste recordar el final de El nombre de la rosa. Ujú. William acaba de descubrir quién es el asesino, cómo se han provocado los asesinatos en el monasterio y en su soberbia, porque lo sabe todo, porque descubrió el misterio, sin querer provoca el incendio del monasterio en el que estaba. Algo así podría haber pasado en Alejandría. Algo así, estoy Algo así segura. es lo que pasa cuando se nos queman las pestañas y ya no sabemos ni siquiera qué leer, de tanto que leer que tenemos. Seguro que sí. Son preguntas interesantes que se irán desglosando poquito a poco. De momento vamos a cambiar de sección a otra área de la biblioteca para continuar con el programa. Vámonos. La Biblioteca Redonda. Pues fíjense que les tengo una buena noticia.
en esta sección en la que las letras importan, vamos a cambiar de nombre. Ya no será la sección de lo desconocido, ahora será la de la Biblioteca Redonda. Y esto tiene que ver con la intención de este programa, que es invitar a nuestros lectores a leer y a nuestros escritores a participar en este proyecto. Creo que Irene Vallejo tenía mucha razón en su libro El infinito en un junco, cuando habla de los libros como estos objetos que pudieran pasar como pequeños elementos muy humildes, comunes, casi insignificantes, comparadas con las novedades tecnológicas que tenemos hoy. Pensemos, no sé, en una computadora, o pensemos en el chat GPT, o pensemos en tantos progresos tecnológicos que, si los comparamos, por ejemplo, contra la piedra Rosetta, en la que se encontró parte de la historia de Gilgamesh, o piensen, por ejemplo, en estos papiros en donde se nos revelaban los secretos para los griegos, o para los antiguos, o en donde a lo mejor nos narraban los viajes y las penalidades, en fin. Bueno, pues imaginen que a lo mejor los libros, pues sí, pueden parecer algo como objetos muy, muy sencillos, muy humildes, pero los libros son mucho más que eso. Los libros son estos buenos amigos que se abren a nuestra voluntad y se cierran de la misma manera. Son estos verdaderos cómplices que nos curan de la gran enfermedad que es la ignorancia. Y en las bibliotecas es en donde se encuentran estos que son amigos leales, que siempre van a estar ahí para nosotros, a los que, ¿qué creen? No se les acaba la pila, no necesitamos conectarnos a la corriente eléctrica para que puedan funcionar, no se les acaba la memoria, ¿no? Están ahí, son y sirven para que nosotros podamos leerlos, y además nos provocan las mejores de las soluciones. Es decir, cuando nosotros sentimos que ignoramos algo, basta ir a una biblioteca para investigar sobre eso que ignoramos y dejar de ignorar. En esta condición, nosotros podemos contemplar la magnificencia de los libros. No solo son objetos físicos, sino son portadores de conocimiento, son estos emisarios de pensamientos, y son estas provocaciones de emociones que han perdurado a lo largo de los siglos. Es decir, creo que una biblioteca no es nada más una serie de anaqueles en donde se ponen vastas colecciones de manuscritos, de rollos, de libros, de revistas, sino que representa un punto de encuentro de nuestra ignorancia con algo que vamos a aprender, o de nuestro conocimiento que quiere crecerse. Es este lugar en el que un filósofo, un poeta o un científico nos va a entregar su legado. Entonces, en estas bibliotecas redondas es en donde verdaderamente sucede la magia. ¿Te atreves a experimentarlo? Y si te atreves a experimentarlo, vas a tener un gran gozo, porque ¿qué? Vas a estar en el borde donde está el hito de la humanidad, en donde se sientan las bases de la perseveración, de la difusión del conocimiento que se ha dado a través de los siglos. Aunque las bibliotecas hayan evolucionado y ya no existan en la forma original, su legado permanece en la memoria colectiva y en la influencia que ha tenido en la evolución no solamente de la literatura, sino del pensamiento humano. Todo esto nos marca por eventos y curiosidades que van más allá del papel en el que se han depositado tantos sentimientos, tantas ideas, tantos experimentos, tantas figuras. Por ejemplo, nosotros nos podemos enterar de las disputas, de las rivalidades entre eruditos y académicos, que esas siempre han existido, o en donde nosotros vamos a empezar a competir por un reconocimiento. En fin,
creo que la biblioteca es este espacio en donde la humanidad se refleja en toda su plenitud. Por eso te vuelvo a invitar. ¿Te atreves a experimentarlo? Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones. Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar esta conversación biblioteconomista? Fíjate, mi querido Juan, que tú deberás de estar de acuerdo conmigo, deberás de estar de acuerdo conmigo en que las bibliotecas también son lugares misteriosos y entrañan pues estos misterios, ¿no? ¿Qué pasó con la biblioteca de Alejandría? O sea, a ver, la respuesta fácil es, pues se incendió. ¿Por qué se incendió esta biblioteca? Y creo que esto tiene que ver mucho con este sentido como un poco ególatra de Ptolomeo, porque era así como la joya que él tenía, era su gran orgullo. Y por supuesto tú sabes que cuando una persona tan poderosa tiene enemigos, pues evidentemente era un foco de ataque, era un punto estratégico para todos los que no estaban de acuerdo. Y bueno, pues pudo haber estado ahí la duda de si fue un accidente o no fue un accidente. ¿Tú qué crees? A ver, yo creo que la probabilidad de que haya sido accidente es menor a que haya sido incidente. A ver. A ver, es que también no solo es un tema problemático el de la sucesión del trono en Egipto. Es también un momento en el que hay ese lugar que encierra el poder, pero justo porque es una ciudad que empezaba a tomar mucha importancia, más fácilmente tener enemigos. ¿Qué más? Me parece que es muy probable que sea incluso provocado. A ver, una biblioteca representa la posibilidad de que mayor número de personas accedan al conocimiento, el que solo una élite tenía el privilegio de acceder. Claro. Y si tú agregas esa posibilidad, entonces se pone en riesgo, la gente que tiene el poder ve en riesgo su poder. Entonces sí suena muy probable, o suena más probable que haya sido incidental, ¿no? Puede ser. Más que accidental. Ahora no lo vamos a saber en realidad, ¿no? No. Pero fíjate que a mí sí me llama mucho la atención pensar, o sea, te vas al antiguo Egipto y dices, híjole, si a algo le tiene miedo el tiempo, es a los vestigios del antiguo Egipto, o sea, a las pirámides, a lo que pudo haber sucedido ahí, o sea, ese es el tiempo antes de lo viejo, ¿estás de acuerdo? O sea, chihuahuas. Y me hace trazar un arco en el tiempo desde la Biblioteca de Alejandría hasta las bibliotecas actuales. La Biblioteca actual de Alejandría pues evidentemente por una cuestión también histórica, pero sentimental, y también por un rescate de lo que esto significaba, hicieron un edificio verdaderamente monumental en la ciudad de Alejandría. Yo creo que es una pieza arquitectónica, bueno, emblemática de la ciudad, pero también es así como una cosa de muchísima curiosidad y es un edificio inteligente, es un edificio al que tú llegas y en donde no solamente vas a encontrar libros, sino vas a encontrar una ludoteca, vas a encontrar muchos documentos muy relevantes y me parece algo inteligente que lo hayan hecho así, algo muy viejo con algo muy moderno. Hay un videojuego que a mí me gusta mucho, se llama Assassin's Creed, ya he referido a él anteriormente, y una entrega hace ya algunos años habla del origen de estos asesinos, pero todo el trama se desarrolla en Egipto, en las diferentes ciudades de Egipto, entre ellas Alejandría. Y se retrata Alejandría. Lo que me gusta del videojuego es que tiene, a ver, es un videojuego muy bien trabajado en lo histórico, en lo social, en lo arquitectónico. Y meterte en la biblioteca de Alejandría, en el juego, y poder escalar sus muros y poder robar algunos pergaminos perdidos es fascinante. Que hablando de los pergaminos, creo que es algo que vale la pena mencionar en un libro que tenemos que recomendar sí o sí. Siempre. El infinito en un junco, de Irene Vallejo.
Este libro no solo va a hablar de la Biblioteca de Alejandría, va a hablar de todas las bibliotecas, va a justificar la existencia de los libros, del papel, cómo el infinito cabe en el junco, porque el junco es lo que dará origen al papiro, al papel. Y los rollos de papiro no podían tener una extensión demasiado grande porque se podían romper con facilidad. Eso es algo que se explica en el libro. Ujú. La razón por la que muchas obras de la antigüedad de algunos autores, por ejemplo, griegos, se conservan solo 7 obras, es porque más o menos era la cantidad de obras que podían caber en un rollo grande de papiro. Y creo que eso es un dato relevante. Las tragedias que conservamos, de hecho dice Aristóteles que los grandes trágicos de su época no eran Eurípides, Sófocles y Esquilo. Él ni siquiera los menciona, Ujú. pero son los que conservamos, son los que se salvaron de los incendios, no solo de Alejandría, sino de otras muchas Claro. bibliotecas. Y creo que es un dato relevante. ¿Por qué son 7? No, no es que solo escribieran 7 obras, sencillamente son las que cabían en los pergaminos que sí se conservaron. Y fíjate que Irene Vallejo, en este maravilloso libro del infinito en un junco, nos hace reflexionar de la fragilidad que tiene a veces nuestro conocimiento. Y ella hace una evolución desde los libros de piedra, digamos, todos los textos que se recopilaron en piedra, todos los que se recopilaron en piel, en pergaminos, a todo lo que tuvieron que sobrevivir. Y lo difícil que era, imagínate cargar un libro como si estuvieras en piedra dura, o sea, pues no podrías, ¿no? Entonces, cómo también el ser humano ha optado por como artilugios que sean más fáciles de portar. Y si vamos desde el libro de piedra al Kindle, pues bueno, ya te enteras que aquí a lo mejor cabían como un extracto del conocimiento y aquí cabe toda la biblioteca de Alejandría completa, ¿no? Y no solamente los incendios, decías bien, las inundaciones que afectaron a muchas bibliotecas, las termitas que se comían todo, las polillas, en fin. Creo que por eso es bien importante hablar pues de estos espacios gloriosos que y de todas estas obras que han sobrevivido la prueba pues del fuego, del agua, de los animales, de las epidemias, en fin, En ¿no? pocas palabras, del tiempo. Del tiempo, Juan Carlos. Piedra Dura, para nuestros escuchas más jóvenes, es la capital de los Picapiedra, la caricatura. En fin, iba a hacerte una broma, Ceci, pero... No, ya vas a empezar. A ver, me gustó esto del guión. Algunos de los eruditos que estudiaron o investigaron en la Biblioteca de Alejandría. Euclides, Ujú. padre de la geometría. Arquímedes, inventor de la polea. Eratóstenes, el primer científico en medir la circunferencia de la Tierra con bastante proximidad. Calímaco, poeta y erudito que compiló el primer catálogo de la biblioteca y probablemente uno de los primeros bibliotecarios. Me falta en el guión una mujer fundamental que fue profesora en la Biblioteca de Alejandría. Y es que vale la pena señalar que la biblioteca no solo guarda libros, guarda obras de arte, Ujú. guarda instrumentos de medición de lo que podía ser la ciencia en ese momento. Ujú. Y estoy hablando de Hipatia. Hipatia, la filósofa, fue una de los personajes más interesantes de la Biblioteca de Alejandría en estos tiempos. También ella era astrónoma. Voy a recomendar una película que se llama Ágora, donde también juegan un poco con la posibilidad de que hayan sido los primeros cristianos los que provocaran el incendio de Alejandría. Sí, qué Precisamente en una escándalo. guerra de creencias religiosas contra las creencias científicas. Y Interesante. Y fíjate que una de las cosas súper relevantes de la Biblioteca de Alejandría era que era un centro intelectual. Entonces, ahí no solamente se discutían todas estas teorías, se hablaban de estas nuevas ideas, de estas nuevas formas de ver el mundo, sino que además, ¿qué crees? Fue uno de los primeros centros de traducción. Entonces, si llegaba un libro en arameo,
pues buscaban encontrar una concordancia a lo mejor con el griego, etcétera, y entonces se tradujeron obras al griego de muy diversas culturas, desde los egipcios, los babilonios, los fenicios, y la biblioteca entonces era este lugar de encuentro para todos los eruditos del mundo que, como bien dices, podían caber los científicos, pero también podían caber los artistas. Y esta convivencia hacía de Alejandría una ciudad muy interesante, muy, muy interesante para visitar. No, debía serlo. Yo no sé si sería la ciudad más importante, ¿eh? Yo también creo, en un tiempo, por supuesto. Sí, sí, sin duda. Habrá otras ciudades que después buscarán retomar su esplendor. Pérgamo, por ejemplo. Ujú. Pero creo que ninguno lo va a lograr. Al menos, claro, lo que nosotros conocemos de la historia es lo que nos lleva a pensar que Alejandría fue más opulenta, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo haya sido en realidad. Mencionabas ahorita las traducciones que se hacían, y es que también en una biblioteca tan grande que va acumulando tanto conocimiento, se vuelve importante el oficio del bibliotecario. Claro. Cómo ordenar una biblioteca. Y este es un cohete, y si no, Hijo. pregúntenle a Ceci. Nada más porque su biblioteca es redonda, la mía es cuadrada, la mía sí tiene problemas. En la suya cabe todo porque todo Es infinita. circular al final, ¿no? La biblioteca se organizaba en diferentes secciones, podía ser por temas: filosofía, historia, matemáticas, astronomía, medicina, o se podía también hacer Orden por idioma, alfabético. Por idioma ¿no? también. Más bien griego, egipcio, hebreo, babilonio, persa, otras lenguas que también las habría. Y bueno, aquí olvidé mencionar, además de los instrumentos de medición científico y obras de arte, mapas. Ay, Por por supuestísimo, los supuesto, mapas. Yo claro. ya he dicho muchas veces que en otra vida fui cartógrafo. Y fíjate, Juan Carlos, también algo bien importante es, en todas estas obras que se tenían, había esta como desafío a las cosas ocultas, ¿no? Entonces había muchas recetas, había oráculos, había hechizos, había fórmulas, había sobre todo también una como compilación de todas las plantitas medicinales, de bonito olor, en fin, todas estas recetas que eran parte pues como de la sabiduría popular, pero algo bien importante, que no quedaron nada más en la tradición oral, sino que se escribieron y se guardaron. 400,000 rollos de papiro, lo que se Imagínate. presume se pudo haber perdido. Conocemos muchas cosas de la antigüedad que sobrevivieron a la prueba del tiempo. Yo creo que es más lo que se perdió que lo que se Sin duda. conservó. Y esto, pues sí, parece que es una lástima por un lado. Por otro lado, yo no sé si nos daría la vida para leer todo lo que se No, perdió. pues ya hiciste la tampoco. cuenta. ¿Cuánto podemos leer en una vida? No, pues apenas 2,500 libros según Sí, es muy mis poco. cálculos. Lo que puedo decir ahorita vale la pena, digo ya aprovechando, es cómo hacer un cálculo rápido de cuántos libros hay en una biblioteca. Creo que ya también he hecho el Ajá. ejercicio. A ver, obviamente puede variar, pero normalmente en un mueble, en un librero, por cada repisa, calculen siempre 30 libros. ¿Por qué? Porque he hecho más o menos el cálculo. ¿Por qué dice Juan Carlos? Pues qué A ver, caray. habrá repisas en las que los libros son más pequeños y a lo mejor caben más, pero hay repisas que son más grandes y en donde caben menos. Y el aproximado es de 30. Entonces, en lugar de contar por libro, pues pueden contar por repisa y lo multiplican por 30. Esa sería una manera aproximada de hacer un conteo rápido de una biblioteca. Oye, ¿y qué biblioteca te gustaría visitar? Ay, fíjate que hay varias bibliotecas interesantes. México tiene Hoy tiene lo muy suyo. buenas, sí. Es muy paradójico que en México Sí, se hombre. lea en promedio tan poco y se tenga tanta biblioteca. Sí. La de la UNAM es una cosa maravillosa, maravillosa. Es un cohete encontrar cosas, pero sí, Pero por es la cantidad de libros que hay. sí, es un espacio magnífico, la Biblioteca Vasconcelos, La Biblioteca Vasconcelos, sin que duda. es verdaderamente un proyecto muy, muy lindo. Se inundó, fíjate. En los primeros años Sí. se inundó y entonces tuvo mucho tiempo estuvo cerrada, pero ahorita que la reabrieron, la biblioteca que está en la Ciudadela también. La Ciudad de México tiene unas bibliotecas muy, muy bonitas y en las universidades privadas también hay espacios muy lindos. La biblioteca que está en Campus Norte,
es un espacio muy, muy interesante. Hay una biblioteca china que es algo raro. Pero la biblioteca de la Ibero es maravillosa porque tiene incluso códices antiguos. Estaba pensando en la biblioteca del ITAM también, que hicieron algo pequeñito, pero muy, muy lindo, muy padre. Hay algunas iglesias Y también que también, tienen sus bibliotecas, algunas incunables. A mí me gusta mucho la de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. ¡ay, qué La belleza! tienen cuidadísima y tienen unos libros que dan ganas de agarrarlo. Obviamente no se pueden tocar. Pero tú me preguntaste que ¿A qué dónde? biblioteca me gustaría visitar. La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. ¡Ay, Publicada en claro! 1941, esta biblioteca es el relato que describe una biblioteca infinita que contiene todos los libros posibles. La obra explora el conocimiento de lo infinito, que es uno de los conceptos que enloquecía a Jorge Luis Borges. Bueno, pues yo les voy a platicar. Este es un cuento de la biblioteca. ¿Qué sucedió en la biblioteca de Frida Kahlo, Juan Carlos? Yo no sé nada de eso, ¿eh? Yo no sé nada de eso. A mí no me culpen. Bueno, les voy a platicar qué pasó. Juan Carlos Padilla es un hombre de carne y hueso, pero se convierte en personaje y se roba un libro de la biblioteca de Frida Kahlo. Hay un libro en la biblioteca de Frida Kahlo que sí me quiero robar, eso sí es verdad. Pero la ficción de Cecilia Durán miente. No estoy buscando un libro de León Tolstoy. Estoy buscando un libro completamente distinto que se llama Los Crímenes de Nuremberg. Es interesante. Muy bien, yo traje también para presumir y para compartir. Es una novela, pero es una novela escrita por un científico que trata de hacer alusión más bien a la importancia que tenía la biblioteca. Es novela, entonces esto es una dramatización eh, de lo que pudo haber ocurrido con el incendio de Alejandría. Y así se llama este libro, El incendio de Alejandría. Y qué No es belleza de una edición. novela de un escritor novelista, sino de un académico. Qué bonita edición. Sí, La portada es muy linda, en fin. Jean-Pierre Luminet, recomendación para ustedes. Hay una memoria muy linda que hace la UNESCO sobre las bibliotecas del mundo y a mí me gusta muchísimo porque este es un análisis del papel que la ONU a partir de la UNESCO ha tenido en la protección y promoción de las bibliotecas del mundo. A mí me gusta porque nos ayuda a entender la importancia de las bibliotecas como un patrimonio cultural y esta labor entrañable que se hace por la preservación de la lectura, cosa a la que pues aquí nos dedicamos en gran medida. No, bueno, y las bibliotecas finalmente son las que lo logran. Hay una novela 2019 de Sophie McIntosh. Ya sé que suena como a Hmm. Macintosh, pero es con seca. El mapa de las bibliotecas perdidas. Ay, qué padre, Es sí. una ficción, pero que juega precisamente con cómo se conectan secretamente las bibliotecas, cómo se conecta esta información y lo deja un poco también en el misterio. El mapa de las bibliotecas perdidas de Sophie McIntosh. Y si quisiéramos saber las que sí existen, desde la antigüedad hasta nuestros días. Hay un libro que se llama Bibliotecas del Mundo de Jean-Pierre Babelon de 1999, no es un libro tan reciente, pero es la historia completa de las bibliotecas desde la antigüedad hasta la actualidad, con información sobre qué hay ahí, colecciones, arquitectura, organización, libros que ya no se han editado, incunables, en fin, es una obra de referencia que es una obra de consulta. Me parece muy interesante. Bien, que ahorita que hace referencia Ceci a los incunables, creo que vale la pena mencionar que son todos aquellos libros impresos todavía en el siglo XVI, es decir, las primeras impresiones, más o menos atendiendo, perdón, siglo XV, atendiendo que la imprenta se habrá inventado alrededor de 1450, pues antes del 1600 todo lo que exista todavía físicamente es valioso per se. Eso es a lo que se le conoce como un incunable.
Finalmente, ya como última recomendación por mi parte, El fuego de Alejandría de Santiago Ujú. Posteguillo también es una obra de 2019, donde se nos narra la vida precisamente de Hipatia, este personaje al que hacía alusión hace un ratito, esta filósofa matemática que sí, será asesinada también en Alejandría por defender sus creencias científicas. Bendito. Pues sí, mi querido Juan. El sueño de un mundo sin fronteras, eso es lo que es una biblioteca. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Agradezco a nuestro equipo de guión la confección de este guión. También al equipo de producción tenemos a Luis Rodrigo, Isis y Diego. Gracias por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. En Egipto, a las bibliotecas se les llamaba el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás.